Estimados estudiantes del curso de Gerencia Estratégica, reciban un cordial saludo. En esta semana número 6 llegamos a un punto de inflexión en el discurso que veníamos trabajando. Y está concebido el curso de esta manera porque en el caso de ustedes como contadores públicos es importante entender este momento de la narrativa teórica desde una perspectiva crítica. Es así como vamos a darle a esta semana, semana número 6, 7 y 8, la pauta del libro que más se utiliza en los MBA y en los posgrados de gerencia estratégica en América Latina, que es el libro de Pearson, de los autores Thomas Willing y David Hunger, Administración Estratégica y Política de Negocios. Aquí tenemos disponible una versión, una revista, en una universidad, no sé si es Argentina, es donde hay una cantidad de estos libros que están disponibles y nos permite este libro comprender ese modelo tradicional del cual habíamos hablado acá en este mapa mental sobre una descripción de las tres etapas de su formulación, su implementación y el control y evaluación de lo que sería la ventaja competitiva del modelo de gerencia estratégica enfocado desde el modelo tradicional de Michael Porter y todos los estudios. No solamente el análisis de las 5 fuerzas, sino el diamante competitivo de Porter, el análisis PES, político, económico, social, tecnológico y otra serie de estudios que permitirían conocer ese entorno de la organización, negocio o proyecto y también el benchmarking para conocerla internamente, comparándola con otras organizaciones y con otros procesos para definir realmente una formulación adecuada a partir del análisis interno y el análisis externo que nos dé los elementos suficientes para concentrar los principales hallazgos sobre fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en una matriz DOFA o SWOT. Lo interno arrojaría fortalezas y debilidades y lo externo nos arrojaría datos sobre oportunidades y amenazas y luego se cruzan estas variables y arrojaría esto una serie de objetivos estratégicos, una definición de objetivos estratégicos los cuales se priorizan. Diría uno, el contador público en esto es un proveedor de información contable, financiera, y participa como actor en la medida que conoce datos de la organización, pero esto lo realizan equipos altamente estructurados que por lo general, cuando se hace bien el trabajo, son equipos que combinan parte externa, parte interna en la organización. Entonces, esta formulación lleva a esa matriz DOFA lleva unos objetivos estratégicos, los cuales posteriormente se pueden estructurar a través de las 4 perspectivas del Balance Scorecard y hacer ese control y medición de los indicadores claves de desempeño, los KPI, que son los indicadores claves de desempeño y que son ese punto nodal donde realmente la contribución del contador público es vital. En esa medida, entonces, en este libro lo que vamos a hacer es leer ese primer capítulo, vamos a hacer una revisión de ese primer capítulo en la que vamos a encontrar pues, conceptos básicos sobre esa administración estratégica, un contexto, los beneficios que puede ofrecer, el elemento que en su justificación ponen como central, que es la globalización del comercio electrónico, que es vigente aún, mm, y diferentes teorías de adaptación organizacional, sobre todo hacen una mención aquí a Peter Senge en la organización que aprende, el bucle de aprender a aprender, una organización que tiene conciencia de su actuar y que aprende a mejorar. Eso es fundamentalmente a lo que hacen énfasis en el numeral 1.4. Y luego
pasan con el modelo básico de administración estratégica, donde se hace el análisis del entorno, análisis ambiental, la formulación de la estrategia y lo que quiero que entiendan en todo esto y llegando hasta el tema de la auditoría estratégica y es el reto, ¿dónde está aquí el balance scorecard? Eso es el reto que hay que resolver, ¿cierto? Hay que explicar este capítulo, hay que leerlo para esta semana, explicarlo e identificar dónde está el balance scorecard acá. O es que el profesor Eric está mencionando a Norton y Kaplan de una manera descontextualizada, o es que estos señores que publican este artículo, este libro en el 2010 y que es el libro más distribuido para los diferentes MBA, los máster en administración orientados a la gerencia estratégica, no están mencionando este tema del balance scorecard o cuadro de mando integral. Entonces, lo que quiero es que hagan esa lectura rigurosa y crítica, expliquen este capítulo y me digan dónde está aquí el KPI, dónde está el KPI, no, dónde está aquí el balance scorecard, dónde lo encuentran, si en evaluación y control, si en seguimiento, dónde encuentran ustedes el balance scorecard o no está. O sea, que al final del video resuelvan, luego de leer este capítulo, resuelvan ese reto, ¿cierto? Ese planteamiento, ¿no? Profesor, aquí no está nada de balance scorecard. O sea, parece ser que en el primer capítulo, en los conceptos básicos de administración estratégica, estos señores anulan 20 años de trabajo que han hecho otros señores con el tema de balance scorecard y mencionan otra cantidad de casos, pero no tienen nada que ver con eso. O si se puede ver a través de estudios. Y hay que entender una cosa, el balance scorecard es un concepto que está registrado en Estados Unidos y que tiene una patente de protección sudafricana también que la protege en todo el mundo. O sea, utilizar BSC, la sigla, en un texto de educación implica pagar unas regalías a ellos. Entonces, también entender un poco si está, cómo está camuflado acá el balance scorecard y si no está definitivamente, por qué no está. Entonces, lo que quiero es que revisen aquí estas etapas, cómo plantean ellos estos algoritmos gráficos que permiten entender el análisis ambiental que requiere ver el análisis externo e interno de la organización, cómo plantean ellos un algoritmo de toma de decisiones y de definición de objetivos estratégicos y cómo determinan ellos también al final acá un algoritmo para la toma de decisiones estratégicas, unos 8 pasos que permiten ver esa secuencialidad sistemática en la toma de decisiones. ¿Esto por qué? Porque estamos bebiendo de la literatura de punta en gerencia estratégica, pero luego vamos a revisar un poco desde esa perspectiva crítica de contadores públicos de noveno semestre, que son ustedes, por qué no está el balance scorecard. Recuerdo que también es importante leer el apéndice. ¿Qué es la auditoría estratégica de una corporación? ¿Cómo la plantean ellos? Con una base de preguntas, una batería de preguntas acerca de cada uno de los elementos y mirar a ver si entonces, si de pronto la respuesta no está en el capítulo, si la respuesta está en el apéndice. Entonces revisen estas preguntas y ya luego lo presentan en un mapa conceptual y responden a eso. ¿Dónde está el balance scorecard en este primer capítulo? ¿Por qué hacemos este ejercicio? Porque luego de haber identificado la teoría de la decisión económica, siempre elegimos y al elegir sacrificamos otras opciones. Cuando uno elige algo como organización, cuando elige que vamos a ser competitivos en costos o cuando elige que vamos a ser altamente competitivos en diferenciación, ¿cuál diferenciación es la que me va a hacer competitivo? Entonces, empiezo a buscar desarrollar la operatividad, la gerencia de lo continuo del proceso, a la par que desarrollo la gerencia del proyecto o de lo diferente, la planeación estratégica. Pero el problema de mucha literatura, y aquí está Alberto Chavenato, un gran autor, un gran referente teórico, un gran compilador, al igual que Robbins, Kuhns, pero que lo que hacen en sus textos es fundir la gerencia estratégica con la gerencia operativa de la organización. Y al cometer ese error de base, que puede ser que para ellos de pie a generar esta literatura, a fundir esa matriz DOFA, a reunir una cantidad de indicadores, a utilizar la matriz consultora de Boston y una cantidad de herramientas administrativas, lo que hacen es darle una densidad a la gerencia estratégica que le hace perder el norte.
Recuerden, hay dos tipos de administración: la administración del proceso, de la rutina, la administración de lo continuo, donde la gente del control se vuelve excelente y donde las organizaciones tienen que ser brillantes en su día a día, en su rutina de proceso productivo, en su documentación de procesos, en la mejora continua de la calidad de los desperdicios, etcétera, etcétera. Pero hay otra administración que es la administración del proyecto, donde el conjunto de actividades no conducen a un producto repetitivo o a un objetivo claramente definido o a un servicio, sino que proceden, se orientan hacia un resultado único. Esa es la característica diferenciadora entre el proyecto y el proceso. Y por eso la gerencia del proceso es una gerencia de mucha disciplina. Ambas son de mucha disciplina, pero la una es de mucha rutina y la otra es de manejar los acontecimientos que van definiendo ese norte un poco incierto de la diferenciación en la organización, ese objetivo de ese proyecto. Entonces, lo que sucede con los libros como los de Chavenato y muchos otros autores es que funden la administración de la rutina con la administración de el proyecto estratégico, y es allí donde nos llenamos de tablas, datos, y se convierte tan pesada la gerencia estratégica que por lo general nuestras organizaciones latinoamericanas no se están diferenciando estratégicamente, no están eligiendo un norte diferenciador y confunden esa gerencia de la rutina y esa cantidad de indicadores de proceso, de resultado, con los indicadores de proyecto, que son los indicadores especializados KPI. Entonces aquí es donde quiero que vayamos también a un autor, que es David Arminter, que en el año 2010 publicó pues, su segunda versión de este libro sobre los indicadores claves de desempeño, y que ya aquí en el 2020 tenemos esta edición del libro parcialmente abierta. O sea, mire que están en Google Books, o sea, son libros que el autor y la editorial autorizan para estar disponibles y cuya discursiva nos lleva por una fabulosa aplicación de lo que es el dato contable hacia el dato financiero y hacia el dato del indicador, que nos permite medir cuatro tipos de indicadores específicos, cuatro categorías, y en esas cuatro categorías ajustarnos a los modelos de justo tiempo, a los modelos de equipos ganadores y a modelos de gerencia actual, vigente, no gerencia tan rutinaria, sino gerencia realmente de la diferenciación. Entonces, lo que quiero es que quienes vayan a profundizar, esto no hace parte del reto de la semana, pero que tengan disponibles estos dos libros, porque se empiezan a volver ustedes aquí diferenciados. Su contaduría pública, su título de contador del ITM tiene un rasgo diferenciador, tiene una ventaja competitiva frente a las otras contadurías que ofrecen diferentes universidades, y es que la orientación hacia la contabilidad de gestión viene de la tradición de la tecnología en análisis de costos y presupuestos, de las finanzas corporativas orientadas a la productividad y a la mejora de esa productividad, y en esa medida es importante que se empapen mucho y trasciendan los indicadores contables básicos a unos indicadores de desempeño mucho más sofisticados. Estos se aplican a Estados Unidos, a compañías sobre todo norteamericanas y europeas, pero también muchos de ustedes entenderán, su desempeño inicial se dará en pequeñas y medianas empresas. Algunos de ustedes de pronto llegarán a grandes empresas en primera instancia, pero la mayoría, la gran mayoría, el 80% de ustedes inicia su ejercicio laboral en pequeñas y medianas empresas. En esa medida tienen que aprender a ayudarle a construir a esa empresa esa batería de indicadores clave sobre los cuales va a estar la mirada de la diferenciación del proyecto estratégico. Lo otro es la rutina, y ya de lo otro se encargará el jefe de producción, el ingeniero industrial, el director, y allá también ustedes contribuyen con información. Pero ante todo, este curso se enfoca en definir indicadores clave de desempeño, pequeños indicadores para las cuatro perspectivas del Balance Scorecard. Simplemente definamos un enfoque diferenciador
a partir de las 5 fuerzas, a partir de una elección propia de la compañía y orientémonos a través de una cascada de indicadores que vayan desde aprendizaje y desarrollo, aprendizaje y incorporación, transformación del know-how de la empresa para que pase eso a procesos internos, para que se refleje en el producto o servicio y el cliente mueva indicadores de permanencia, de compra, de eh, fidelidad con la compañía, de atraer otros compradores y eso me genere al final unos indicadores financieros que es en los que ustedes ya tienen bastante recorrido a partir de los cursos anteriores que tienen que ver con la contabilidad de gestión, la finanzas corporativas, etcétera. Entonces, adelante esta semana con este capítulo, vamos modelando el discurso de la gerencia estratégica. De nuevo, busquen en series, en bases de datos como Scopus y Science Direct, por ejemplo, contabilidad, balance scorecard, mediciones y KPI y encontrarán una buena cantidad de artículos. Quienes ya se quieran graduar e ir conduciéndose hacia el tema de graduarse con una publicación en un evento que tenga memorias, saben que es una modalidad de trabajo de grado en el ITM y en nuestra facultad y pueden ir haciendo una lectura de unos 10, 15 artículos en esta temática y ya podrán prepararse el otro semestre para presentar eso en un evento de contabilidad, en un evento de finanzas, en el que tenga memorias y eso se convierte en un tipo de trabajo de grado, en un producto que adicionalmente permitirle graduarse, acompañado de un semillero, de uno de los profesores de los semilleros, le permitirá tener en su hoja de vida una publicación. Es decir, en su pregrado se graduarán con dos cosas muy importantes, su título de grado, pero adicionalmente una publicación de divulgación. Éxitos, que les vaya muy bien en esta semana y continúen con su buen desempeño en estos cursos. Hasta pronto, que estén muy bien.